Silvina Frana, ¿cómo te va? Buen día, te saludamos desde así. ¿Cómo está? Muy buenos días, un Bien. gusto. ¿Anduviste por el norte ayer? Así es, llegamos tarde desde Villa Ocampo, donde estamos desarrollando un ciclo de capacitación para dirigentes, futuros dirigentes y para público en general, vinculado a temas muy actuales. El primer módulo fue inteligencia artificial, el segundo, redes sociales, ciudadanía digital, ayer políticas ambientales. Y el próximo viernes, que es el último encuentro, vamos a hablar de presupuesto público y un pequeño análisis del escenario político. Bien, ¿cómo cómo está afectando en estos 8 meses que llevamos ya de esta consigna, que no sé si es cierta o no, de cortar con todos los contratos de obra pública cero, porque bueno, hay corrupción, etcétera, esta idea del presidente Milei, ¿cómo está afectando en la realidad en la provincia de Santa Fe? Mira, primero tengo que decirte que es muy preocupante que con argumentos falsos, Mm, más allá de que algunos ejemplos no nos ayuden, pero son ejemplos aislados, no es las generales de la ley, se demonice la obra pública, porque un país sin infraestructura, sin inversión en obra pública no se desarrolla. Nosotros veníamos con un plan de trabajo en consonancia con el gobierno nacional en los últimos 4 años, yo formé parte del gabinete de Omar Perotti, con una inversión importantísima. Los otros días precisamente pasaba por lo que fue, y lamentablemente se cortó, que fue la inversión del plan Circunvalar, el ujú. plan para que, digamos, haya el tren que tiene una capacidad de almacenaje mucho mayor que los camiones, no significa desterrar los camiones, Claro. significa trabajar los dos, un país que se desarrolla tiene trenes y tiene camiones, está totalmente parado. Y vos sabés que eso significa gente desempleada, significa dejar de lado un montón de trabajo que se hizo para que eso suceda, porque para que, te estoy dando un Sí, ejemplo que me sí. parece muy emblemático porque hay un consenso general de acuerdo en que vuelva el tren a la República Argentina y Santa Fe era la provincia con mayor inversión en ese sentido. Bueno, no solamente lo que se invirtió ya en vías, bueno, y todo ese trabajo de infraestructura, sino también la provincia tuvo que hacer toda una tarea de liberar terrenos para que pueda llevarse adelante la traza que se había definido del tren. Ese liberar terrenos significa que hubo que trasladar gente, invertir, digamos, en nuevas viviendas para aquellos a quienes se les había expropiado la suya, todo un trabajo de desarrollo social. Digo, también dejar de lado un montón de tareas que llevan adelante personas que trabajan en la administración pública, área que también está denostada. Creo que frente a la pregunta concreta y con este ejemplo que te acabo de dar, ¿cuáles son las consecuencias? Un país que no va a tener infraestructura para desarrollarse. ¿Cuál Porque si debería ser usted cuál es el objetivo político que persiguen estas medidas? Eso es lo que no alcanzamos a comprender, porque, digamos, nosotros mencionamos muchas veces aquí la idea de la política de la crueldad por un montón de aspectos que tienen que ver con cortar presupuestos a remedios oncológicos, que el que está enfermo de cáncer, digamos, necesita con urgencia un remedio oncológico que no lo puede pagar, asistencia alimentaria, en este caso obra pública cero. ¿Cuál sería el objetivo político, Silvina, que persigue Mira, este lo dice gobierno? el gobierno, déficit cero y bajar la inflación. Y desde el punto de vista de las políticas serias, eso no debería, o sea, no está mal Ujú. tener equilibrio fiscal, no está mal bajar la inflación, pero lo que está mal es que sean los objetivos prioritarios de un gobierno, porque en última instancia, esto es mucho más complejo que esas definiciones. Nuestro país es un país que no es un gran generador de divisas, que la generación de divisas depende de la situación del sector agropecuario, esto también hay que decirlo. Y bueno, en los años de sequía, como fue el año Ujú. pasado, perdón, el 22, parte del 23, bueno, claramente tuvimos déficit fiscal porque hay ingresos que no entraron, lo decían las autoridades y no quiero dar nombres para no discutir nombres, sino discutir situaciones. En el año 23
se recaudó a nivel nacional y en consecuencia a nivel provincial, porque también dependemos en gran parte de esa coparticipación, un 20% menos de lo que se había recaudado el año anterior. Y ese 20% menos claramente tiene que ver con ese déficit fiscal que no se lo tenés que hacer pagar a la gente, o por lo menos tratar de que el impacto sea lo menor posible. Por eso me parece que este objetivo, que lo dice el gobierno, no lo digo yo, tener déficit cero, inflación cero, va en contra de la gente. Claramente hacen falta medidas de austeridad en el sector público, hacen falta medidas de ciertos controles, pero hay que saber que en el medio está la gente Mario. y que en Silvina, consecuencia, y está mal, bueno, y volvemos a las consecuencias para ser muy concreta. No vas a tener inversiones para infraestructura que tienen que ver con el desarrollo del Ujú. país. Vas a tener gente en la calle, porque no es solamente la gente que trabaja en la obra pública, que de por sí está en la calle. Hay un montón de sectores vinculados a la obra pública que como son la provisión de los materiales de obra pública, como es transporte. Hay mucha, digamos, sector secundario, me refiero a secundario porque el primario es el de la obra, que también se queda sin trabajo. Acá hay un achicamiento de la economía, y si no, veamos, yo no los tengo ahora a mano, pero cómo bajaron los consumos, sobre Hmm. todo en cosas que son una Cotidianas. alerta: bajó el consumo de la leche, bajó el consumo de la carne. Bueno, esas siguen siendo las consecuencias de la falta de inversión. Mirá, en los años 30, 1930, hubo una gran crisis económica internacional, y de esa crisis se salió con un modelo keynesiano que a lo mejor no es el modelo actual, hoy hay otras realidades, pero en aquel momento, ¿qué pasó? Hubo una gran inversión del Estado y uno de los grandes motores fue la obra pública. sí, Entonces es muy preocupante todo lo que sucede. La provincia de Santa Fe tenía obras emblemáticas, creo que algunas el gobierno de la provincia logró que se continuaran, como son los acueductos, porque ya las grandes plantas potabilizadoras de Santa Fe y Rosario no podían seguir suministrando agua potable porque les faltaba capacidad. Te podría dar tantos Hmm. ejemplos. Si ustedes van a la ciudad de sí. Santa Fe, y digo la ciudad de Santa Fe porque en muchas ciudades pasa lo mismo, pero es muy visible. Detrás del hospital de niños se estaba desarrollando un plan de más de 200 viviendas que financiaba el gobierno nacional. Eso está totalmente parado. Son 220 familias que no van a poder acceder a una vivienda. Silvina, te quiero Es hacer tanto una. lo que puedo seguir Silvina, te quiero hacer una. recordando. Perdóname, Silvina, que te Tremendo. interrumpo. Mario Galici. Te quiero hacer una ¿Cómo estás, consulta. Mario? Buen ¿Cómo día. estás? Te quiero hacer una consulta. Ustedes hicieron muchas inversiones en el norte, fundamentalmente los gasoductos, por ahí la gente no lo conoce, pero son inversiones, me gustaría que vos las puedas magnificar. Y muchas inversiones que tienen que ver con caminos rurales y con inversiones fundamentalmente de rutas transversales en el norte. El modelo de mi ley dice que la obra pública la va a pagar el sector privado, o se la tienen que transferir al sector privado. ¿Se podría transferir el desarrollo de obra pública en el norte de la provincia al sector privado? ¿Sería recuperable en poco tiempo o es una mirada estratégica a muchos años para hacer un desarrollo? ¿Cómo me gustaría que lo explique? Porque, por ejemplo, los gasoductos, me imagino que es una mirada estratégica. Por supuesto, y tal es tan estratégica que me parece, en esto reconozco que el gobierno de la provincia dice que va a financiar el gasoducto metropolitano, el que está en la zona del Gran Santa Fe. Mirá, Mario, te voy a dar un ejemplo para ser contundente. En los años del 2015 al 2019, cuando gobernaba el PRO, la Nación, también se planteó este esquema de PPP, Ujú. que significa inversión pública o privada. Y no vino ninguna inversión, porque el sector privado no, bueno, esto por un lado. Entonces, yo quiero ser optimista y desearle mucha suerte al presidente de la Nación, porque hoy está en juego la dignidad de la vida de los argentinos y las argentinas. Pero no confío en que venga mucha inversión, precisamente porque tenemos un país que le falta una infraestructura para un desarrollo económico potente como el que nosotros necesitamos. Pero además te tengo que decir que por ejemplo, un gasoducto, un ramal que estábamos haciendo en el norte sale arriba de los 3.000 millones, es imposible que lo haga el sector privado, porque además estas inversiones en el norte tienen que ver con esta mirada estratégica que va más allá del déficit cero. Tiene que ver con que vos, para que el norte se desarrolle, para que haya gente, porque de San Justo al norte vive el 20% de la población, necesitas generar condiciones para que la gente se quede a vivir ahí y no se vaya a otro lado. Y esas inversiones solamente las puede hacer el Estado. Entonces, todo lo que afirma quien hoy
conduce el destino de los argentinos, todo lo que afirma a lo mejor sucede en otros países, con otras lógicas, con otra historia, con otra escala económica. Jamás podría suceder en el nuestro. Y más te voy a decir, cuando hablas de los caminos rurales, que fue una política muy valorada de la gestión 2019-2023, parte de la inversión en el camino rural lo hacían los productores beneficiados, fíjate. Hacía un aporte el Estado, un aporte el Estado provincial, un aporte la comuna y otro aporte lo que se llaman consorcios camineros o quienes se beneficiaban. Entonces, hay un compromiso social empresario cuando hay políticas que de verdad generan beneficios para ese sector y para otros sectores, porque los caminos rurales no solamente beneficiaron al productor que estaba, digamos, en el camino, también beneficiaron la posibilidad de acceder a la escuela, al sistema de salud. Yo y muchos estamos muy angustiados por toda esta situación, porque con noticias estrambólicas, con noticias de situaciones personales que obviamente nos avergüenzan, se tapa una vivencia que hoy está teniendo la Argentina con gente sin trabajo, con un incremento de la pobreza que, quiero ser clara, no estábamos bien en los niveles de pobreza. Pero acá en 8 meses ha habido un incremento exponencial. La situación de niños y niñas que el 80 o el 70% se van a dormir sin comer, creo que deberían ser los títulos del diario y no situaciones personales que, vuelvo a repetir, nos avergüenzan, pero que de ninguna manera hoy tienen que ver con la vida de los argentinos y las argentinas. Ustedes están planteando un tema que es central. Todos queremos que la Argentina se desarrolle, todos queremos que la Argentina crezca. Hay que invertir. Y hay inversiones que solo las puede hacer el Estado. Después el Estado la recupera, porque cuando hay desarrollo económico, cuando hay crecimiento, y vuelven los impuestos de ese crecimiento económico. Tal vez la recuperan muchos años, pero precisamente de eso se trata la política pública, de pensar a futuro, no solamente en las próximas elecciones. ¿Qué tal, Silvina? Juan Agosto acá te habla. Te consulto... Hola, Juan. ¿Qué tal? Te consulto, ¿cómo ves? Porque por ahí estamos viendo fundamentalmente y hablando la cuestión nacional. ¿Cómo venís viendo por ahí la evolución por ahí del gobierno provincial, siendo que por ahí en lo que tiene que ver lo discursivo trata de diferenciarse de algunas cosas, pero por ahí cuando vemos en la práctica lo que tiene que ver con el desenvolvimiento económico del gobierno provincial es bastante similar? ¿Y cómo ves la cuestión de la inversión pública, siendo que no tengo el dato más actual del primer semestre, pero yo recuerdo que hace unos meses el gobernador dijo un dato que me sorprendió, que era que había aumentado en no sé si un 50% la inversión pública respecto al primer año de la gestión anterior, cuando luego nos dimos cuenta que en realidad la inversión pública estaba en los niveles más bajos de la última década de la provincia de Santa Fe, salvo el año de la pandemia. Y el año que eligió comparar era el año 2020, que fue el primer año de la gestión del año anterior. ¿Cómo es un poco la evolución de la inversión pública en la provincia de Santa Fe? Yo creo que quiero ser en esto lo más objetiva posible. Lo personal, como fue un ministerio que me tocó conducir, visualizo que hay cosas que se continúan y me parece bien. Hace unos días se inauguró en la ciudad de Santa Fe un lugar emblemático como fue el Museo de Sor Josefa, en una esquina que durante años estuvo abandonada. En Rosario se inauguró obras que se iniciaron en la gestión anterior, ¿no? En la gestión de Omar Perotti, como fue Salta al 2100, para quienes no recuerdan, ese lugar en Rosario fue donde hubo una explosión de gas. Bueno, dicen que van a continuar con la obra del gasoducto metropolitano, lo cual también me parece bien, pero también me parece que hay, digamos, sigue habiendo, y lo dicen las cámaras de la construcción, una lentitud, ralentizaron. Y también en esto quiero ser honesta, en la última parte, en los últimos meses de nuestra gestión, también hubo una ralentización, por lo que les decía hace un rato, por esta disminución de los recursos producto de la sequía. La gente tiene que saber que esto sucedió. Muy preocupada también por el tema vivienda. Veo que todos los planes que habíamos encarado a nivel nacional y provincial hoy nos siguen. Y lo quiero dar en datos concretos que hacen al diario vivir de la gente. Podríamos aportar muchísimos números. Hoy no tengo en mi mano los actualizados, pero sí creo que no están los niveles
que nosotros habíamos planteado. Y vuelvo a decir, eso es preocupante por todo lo que hablamos al principio, porque en el caso vivienda hay mucha gente. En la ciudad de Santa Fe se estaban desarrollando casi 2.000 programas de vivienda, entre el Procrear, las viviendas provincial que financiaba provincia, Casa Propia, Construir Futuro. Hoy todo eso está parado. Entonces, si pensamos en 2.000 familias, que pensemos en un promedio de 3 personas por familia, más de 6.000 personas que no pueden acceder a la vivienda, y no con nuevos planes, porque hay mucha demanda de vivienda en la provincia de Santa Fe. Para mí eso es un punto que hoy está totalmente parado, y después, bueno, cosas que creo que deberían mejorar la inversión, pero en este tema también no te podés desvincular de lo nacional. Silvina, bueno, te agradecemos mucho la intervención. La verdad que te vamos a invitar un día a que vengas. Te vamos a hacer levantar más temprano. Hay muchos amigos en la mesa. Porque estás cansada, calculo, de tu viaje también, ir y venir al norte en el mismo día, viste que es un esfuerzo. Pero bueno, también te llena de energía, ¿no? En la vivencia de estar con compañeras, compañeros, gente de las organizaciones, que tiene que ver con la solidaridad, con valores que destacamos desde este programa todos los sábados, y que sabemos que vos también encarnás y compartís con nosotros. Así que te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos desde esta mesa de EASY. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y me permitís que me acuerde de algo. Sí, por favor. Para contestarle a Mario. Mira, Mario, hubo 2 gasoductos muy importantes que fueron ramales de los gasoductos troncales. Uno en el sur de la provincia, otro en el norte. No voy a nombrar las localidades para no poner en evidencia el compromiso a las empresas, que no tiene nada de malo. Que las empresas beneficiadas, grandes empresas, porque el gasoducto pasaba por la puerta, también hicieron sus aportes. Lo recordé ahora y porque lo quiero destacar, porque en la República Argentina hoy se está denostando a la clase política, que la verdad que la casta es la que menos está sufriendo, y lo digo porque formo parte, soy gente de la política. Hoy estoy fuera de cualquier cargo, pero digo, conozco las realidades, las estudio. Y también porque se denosta también al sector empresario. Y la gente tiene que saber que en la Argentina, en la provincia de Santa Fe, que más conozco, hay un sector empresario que invierte, se compromete con su realidad, se compromete con situaciones de su realidad y hace inversiones. Entonces, por favor, empecemos a contarle la verdad a los santafesinos y las santafesinas. Tal cual. Muchas gracias. Gracias, Silvina. Abrazo enorme, gracias. Un abrazo. Bueno.